Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. El tema que nos va a ocupar hoy tiene que ver con la vida. Hace poco el Papa Francisco nos decía que la vida hay que cuidarla siempre, desde el principio hasta el fin. Sin embargo, en los últimos tiempos estuvimos viendo que van avanzando leyes que no cuidan la vida hasta el fin, sino que cuando el enfermo ya molesta, bueno, ¿para qué sirve? Y tenemos ya una ley de muerte digna que en algunos puntos termina siendo eutanasia. Para hablar de este tema hemos invitado hoy al rabino Fernando Slagen. Bienvenido al programa, rabino. Muchas es un honor tenerlo acá. Muchas gracias. El rabino Slagen ha hecho un estudio profundo de la filosofía judía. Ya lo tuvimos en otra oportunidad, donde nos explicó por qué no, desde el judaísmo, no se apoya el aborto, y ahora nos va a explicar por qué tampoco se apoya la eutanasia. De más está decirle que tiene una larga trayectoria, es investigador en filosofía judía, profesor de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, miembro y asesor externo del Comité de Ética del Hospital Bernardino Rivadavia, Hospital de Agudos. Además, ha sido invitado a dar charlas en un montón de lugares, de países, en la Universidad Iberoamericana de México, en la Universidad Católica Argentina, Universidad de Maimónides. Bueno, sinceramente es un honor tenerlo acá. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Usted además ha escrito un libro que coincidentemente lleva el título del programa de hoy. Coincidentemente porque yo no había encontrado el título del libro y justo usted me acaba de regalar este libro que se llama Suicidio y Eutanasia. Bueno, ¿qué opina la filosofía judía del tema de la eutanasia? O sea, la muerte dulce. Matamos al enfermito o al viejito porque ya, bueno, no aporta más. Justamente este es el preciso y específico tema que yo abordo en esta investigación, en donde fue publicada en el 2012 bajo este título, en este libro, que fue presentado en el Congreso Internacional de Bioética y fue distinguido como la investigación más completa y actual y además única en español sobre este tema, en donde yo abordo el tema del suicidio y la eutanasia de forma sistemática en toda la filosofía occidental y en el judaísmo. Y próximamente, Dios mediante, va a salir el volumen 2, volumen 2 que aborda este problema desde específicamente el judaísmo, pero ya aquí en este libro adelanto ya un poquito del volumen 2. Pero en definitiva, aquí lo más importante es que con esta ley, la mal llamada ley de muerte digna, sí, mal llamada, exacto, vamos a explicar en breves instantes cuál es la trampa y cuál es la solución que aporta el judaísmo y que no es aplicable solamente al judaísmo. La trampa es que, en principio, tiene que ver con la retórica de justamente adjetivar a la palabra muerte con la palabra digna, pretendiendo que todo otro tipo de muerte, o más aún, quien quiere seguir viviendo, lo va a hacer no de forma digna, sino de forma ignominiosa o oprobiosa. Exacto. ¿No es cierto? Dando la sensación e influyendo en el pensamiento de la persona de que solamente una persona tiene una vida o una muerte digna si se digna a darse muerte a sí mismo. Otra trampa de esto es pretender un derecho a matarse.
Y no estoy hablando ya desde ningún tipo de punto de vista teológico, sino el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estableció bajo el famoso caso de Diane Pretty en el 2002 que el derecho a la autonomía personal no prevalece sobre el deber del Estado para amparar las vidas bajo su jurisdicción. Y tampoco desde el punto de vista ya de la filosofía del derecho, no se puede predicar un derecho a la muerte, porque tanto la muerte como la vida son variables que no son resultados de una institución, no son resultados volitivos ni racionales, son eventos naturales dados, con lo cual no le aplica la categoría del derecho, porque justamente el derecho se aplica a lo que son productos institucionales, una ley vial, ¿no es cierto?, en donde puede racionalizarse y por ende puede buscarse a ver cuál es el límite a su vigencia, su caducidad, cómo se modifica. Ahora, la muerte, la vida, no son productos racionales, no son resultados de una realidad dada, sino que son eventos naturales, con lo cual embutirlos dentro de la categoría del derecho sería o no saber de derecho o no saber de biología directamente. Lo que pasa es que ahí está la segunda trampa, de predicar un derecho a algo que en realidad que no se enmarca dentro del derecho. Exacto. Ahora, esto no quiere decir que el problema exista. ¿Y cuál es el problema? El problema es que con la tecnología de hoy, una persona puede estar en una situación moribunda, en un estado, en una enfermedad en su fase terminal, y por el gran desarrollo tecnológico de hoy, es posible que esta persona pueda hacerle prolongada su agonía, ¿no es cierto?, mortificándolo. Existe ese problema. Ensañamiento terapéutico. Lo que llama el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. Es decir, cuando la persona ya no puede curarse, ya no hay más nada para hacer, entonces, la tecnología permite sustentar las funciones fisiológicas de su cuerpo y prolongar infinitamente, por ahí no infinitamente, pero mucho más la agonía de lo que sería un estado natural. Correcto. Entonces, existe ese problema. Ahora, ese problema no se soluciona con una ley. Predicar, primero no soluciona con una ley. Exacto. Y segundo, no se soluciona con un error directamente en la concepción del derecho y mucho menos con una mentira llamando a que esa persona, en caso de suicidarse, eso va a ser una muerte digna. Y digo suicidarse porque yo en el libro, de hecho, demuestro cómo cuando hoy se llama eutanasia, y la eutanasia se la significa como la muerte por piedad o por decoro personal, ya sea del paciente o bien de la persona que tiene que sustentar económica o espiritualmente a ese paciente. Hay que ver quién sufre de los dos, ¿no es cierto? Exacto. No es el significado de eutanasia y nunca lo fue. Yo ahí demuestro como de los 5 significados que tuvo eutanasia, que es en griego la buena muerte, que es la muerte en batalla, la muerte con un sentido utilitario frente a la sociedad, la muerte sin sufrimiento pero en una vejez lozana, la muerte luego de una vida plena y realizada, o la muerte en virtud. Pero ninguno de los 5 significados que tuvieron los que fundaron esa palabra y ese concepto fue muerte por decoro personal o por compasión, y mucho menos asistido por un tercero. Exacto. Y mucho menos. Eso es más grave todavía. Y con lo cual ya hay una tercera mentira, que se quiere resignificar esa palabra con un significado que nunca lo tuvo. Exacto. Ahora, el problema que habíamos dicho antes existe, ¿no es cierto?, entre el encarnizamiento terapéutico, ¿no es cierto?, que a veces es grave por las obras sociales y por supuesto, toda la parte económica que hay atrás. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo el judaísmo soluciona este problema? El judaísmo dice así. Primero, y basado en el Génesis 9:5, cuando dice Ved dimehem lenafshotehem edrosh, y la sangre de ustedes por sus almas la reclamaré. Es el mismo Dios que está hablando. Es decir, señores, si ustedes se quitan su vida, yo se las voy a reclamar en sus almas, en el pago ultraterrenal, en donde toda la exégesis afirma y establece que esa es la prohibición, la primera prohibición del suicidio.
Esa es la primera, la que está en el Génesis. En el Génesis. Porque después se vuelve a repetir. En Deuteronomio hay algo también. En Éxodo y en Deuteronomio. Sí, y por sobre todo en la exégesis de el no asesinarás, que incluye el no asesinarse a uno mismo también. Exacto. Digamos, ¿no? Con lo cual no hay ninguna duda que ya desde la misma Torá está prohibido y ya no prohibido por cómo el hombre interpretó una ley, sino que Dios mismo establece que se prohíbe el matarse a sí mismo. Exacto. Bien. Que un poco es lo que retoma Juan Pablo II en la encíclica El Evangelio de la Vida. Ajá. Al principio de la encíclica habla de Caín y Abel, como el matar al hermano. El matar no está permitido. Ajá. O sea que hay coincidencias totales. Ahora, ¿qué es lo que promulga esta ley? Básicamente esta ley, tal cual como está redactada, de forma muy ambigua y mucho más imprecisa, es la facultad que tiene una persona, supuestamente una facultad legal, a poder quitarse la vida por sí mismo o requerir la obligatoria asistencia de un tercero. De un tercero que no es cualquiera, que es un personal médico. Que estudió para salvar vidas. Que hizo un juramento hipocrático, en donde por más que el juramento hipocrático se reformuló en el 1948, sigue existiendo la cláusula que dice que el deber primero del médico es la vida y la salud de su paciente. Exacto. Ahora bien, el problema existe, con lo cual, para terminar, la primera que era la trampa, acá no hay muerte digna, acá lo que se quiere hacer es justificar, básicamente, el derecho a un suicidio. Exacto. Dado que hoy, así como lo define el judaísmo, y que es muy coincide con la definición secular del suicidio, que es toda acción u omisión de una persona para quitarse la vida por sus propios medios, de forma consciente y por propia iniciativa, o con la asistencia de terceros, más allá de que estos terceros lo sepan o no lo sepan. ¿No es cierto? Correcto. Ahora bien, básicamente lo que se quiere es, o lo que se hizo, fue racionalizar, ¿no?, a partir de cuándo una persona puede suicidarse y a partir de cuándo un tercero puede asistirlo en su propio homicidio. Sí. Lo cual es una locura total. Participando en ese homicidio, con conciencia. Más allá del deber deóntico del propio médico, ya que es un médico el que lo hace. Bien. Ahora, el judaísmo dice, por un lado tenemos la prohibición básica y absoluta del suicidio. Ahora, ¿por qué yo dije que el suicidio tiene que ver con un estado de conciencia y por propia iniciativa? Porque un fumador, si se muere por cáncer pulmonar, no se lo considera un suicida. ¿Por qué? Porque si bien él es consciente de que el cigarrillo es perjudicial para su salud, él no fuma para quitarse la vida. Claro, sino por un placer, por el gozo del Claro, es decir, no es por propia iniciativa que él quiere quitarse la vida fumando. O de la misma forma que a un mártir no se lo considera suicida. Claro. ¿Por qué? Porque si bien es consciente, no lo hace por propia iniciativa, sino que está conminado en una situación y él asume renunciar a su propia vida en pos del valor supremo que es Dios. Correcto. Pero el suicida es consciente y por propia iniciativa él decide matarse. Claro. Entonces ahí es otra situación. Ahora bien, está prohibido suicidarse y también en el judaísmo está prohibido mortificar artificialmente a una persona. Claro. Lo que hoy sería el encarnizamiento terapéutico. Claro. O sea, no prolongar in eterno el sufrimiento de una persona ante una inminente muerte. Y un irreversible estado en el cual muere en no más de 72 horas. Claro. Bien. Y hasta también desde el punto de vista secular, el suicidio, por supuesto, está prohibido, ¿no es cierto? Y también desde el punto de vista secular, es moralmente reprobable, condenable, mortificar a una persona artificialmente. ¿Bien? Con lo cual hay una coincidencia plena. Ahora, ¿cómo lo resuelve esto el judaísmo? El judaísmo dice, bueno, dado que está prohibido suicidar y por supuesto también cometer homicidio, la única instancia en donde puede resolverse esta situación sin que, por sobre todo un médico, falte a su propio deber, ya no de hecho, deber deóntico profesional, de siempre favorecer la salud y la vida del paciente, pero también resguardando el derecho del paciente a no tener que sufrir más de lo que naturalmente debería y no incurrir en encarnizamiento terapéutico. El judaísmo dice, lo único que se puede hacer
para evitar, acelerar, provocar o permitir deliberadamente la muerte de ese paciente, tanto por acción u omisión, porque es el mismo homicidio, dado que la intención es matar, no importa si es por acción u omisión, sino hoy no sería culpable una persona que hace abandono de otra persona. Exacto. Sin embargo, está penalizado por ley eso. Quiere decir que la omisión... Es una incoherencia total la ley, ¿no? La omisión es tan importante como la acción cuando la intención es matar directamente. La diferencia es la forma en que yo lo implemento. Exacto. ¿No es cierto? Con lo cual, cuando se habla de eutanasia pasiva o activa, cuando pasiva es que yo permito a la persona que muera sin accionar directamente, o la activa, que es cuando acciono directamente para provocar, acelerar directamente su muerte, no son justificaciones, sino son modos justamente de provocar o acelerar la muerte de esa persona. Es un homicidio igual. Sí, es un homicidio. Porque la intención es matar. Exacto. Ahí. Entonces el judaísmo dice, para no caer en ese pecado, en esa transgresión o en ese delito desde el punto de vista penal, lo que se hace es solamente en caso de un paciente en donde los medios al alcance del médico, la tecnología, la aparatología, las medicinas, no pueda curarlo, y es un estado absolutamente irreversible, en donde la muerte lo apremia y es inminente, y ya el cuerpo no sustenta vida por sí mismo, entonces se puede desobstruir aquello que le está impidiendo esta muerte prematura. Es decir, el caso más clásico hoy en día es cuando la persona tiene muerte cerebral, no coma, no estado vegetativo, muerte cerebral. Pues del coma muchas veces se vuelve. Del estado vegetativo muchas veces se vuelve. También, de lo que hoy no se vuelve, y hasta el día de hoy, es de la muerte cerebral, que es irreversible. Y lo único que hace el médico es, mediante aparatología, mantener algunas funciones fisiológicas de los órganos, ¿no es cierto? Pero ya es un cuerpo que no sustenta más vida. Solamente en ese caso, el judaísmo permite desobstruir, ¿no?, aquello que está impidiendo que ya ese cuerpo ya deje de funcionar, o esos órganos dentro de ese cuerpo que ya no sustenta por sí mismo más vida, deje de funcionar. Ahora, toda otra situación está prohibida porque no es otra cosa que acelerar o provocar prematuramente la muerte en un paciente, más allá de que ese paciente esté en estado terminal, porque por más que ese paciente esté en estado terminal, es una persona, y es una persona que todavía está viva. Y si todavía está viva, en el judaísmo le corresponde todos los deberes alágicos respecto de la ley judía. Lógico. Y también el prójimo le debe en su relación, con respecto a una persona viva, todos los deberes que tiene. En términos del derecho hoy occidental, goza de todos los derechos, por más que esté en su fase final o no. Es una persona viva en todo respecto. Entonces, ¿usted qué le diría a quienes aprobaron esta ley, doctor? Lo que yo ya les dije. Tanta bueno, lo que les dijo. Que es una ley que, de hecho, si se fijan bien en el artículo número 1 de la ley, dice que de hecho la persona no tiene que expresar ni causa ni motivo. Sí, va y lo pide nada más. Va y lo pide. Y dice que niños, niñas y adolescentes tienen opinión vinculante. Es un disparate sideral. Total. O sea, menores de edad. Sí. Yo les diría que vean en países que ya han aplicado esta ley desde hace 25 años, como Holanda. ¿Qué pasó en Holanda? En Holanda, esta ley se aplicó, ¿no es cierto?, con más o menos los mismos criterios que se estableció aquí. Holanda, que es un país que vale decir que tiene una sociedad un poquito más respetuosa de las leyes y cumplidora de las leyes que en Argentina, ¿no es cierto? Y tiene organismos de contralor mucho más eficaces que en la Argentina. Y así todo, estos son datos que figuran, ¿no? Eso es absolutamente comprobable. En donde tanto eutanasia como Bélgica, que son los únicos dos países que tienen ley de eutanasia completa, primero, no bajó la mala praxis médica y las supuestas eutanasias, digo por la palabra eutanasia, el significado que ya dijimos, ilegales. No bajó el índice. Segundo, dado que es mucho más económico
que la persona se muera y libere camas. Exacto. Y no consuma recursos hospitalarios, entre el año 92 y 95 y hasta el 98, de hecho, Holanda bajó muy significativamente su inversión en cuidados paliativos. Claro, porque es mucho más barato matarlo a la persona y hacer propaganda para que la persona elija por la eutanasia, por la mal llamada eutanasia. Sí. Doctor, yo asistí a un congreso hace 15 años, donde un médico contó, era un médico holandés, que él se va de weekend y dejó un enfermo mayor con la esposa, ¿no es cierto? Allá hay otro sistema, hay el médico de cabecera, ¿no es cierto?, el médico de familia, han implementado otras estructuras. Claro. Y el señor se había fracturado una pierna, lo dejó internado. Cuando volvió el lunes, el señor no estaba y la esposa apareció llorando que bueno, habían aplicado la muerte digna porque ese enfermo ya no era más necesario. Un disparate. Este hombre dice, siento sobre mi conciencia el peso de esa muerte inútil, porque lo hubieran mandado a su casa. Pero claro, y bueno. Y esto pasa. Y va a pasar más. La gente puede comprobar que en Holanda, a partir de los 75 años, hay una reticencia muy grande a implantar marcapasos para quien lo necesite. Y bueno. Y se propagandiza el tema de la eutanasia, porque es más económico. Sí. Y esto ya pasa en Holanda. Sí. En Holanda, con el mismo resignificado de la palabra eutanasia, se aplica la eutanasia, lo que se llama eutanasia neonatal, que es directamente a los bebés que nacen minusválidos o con graves deficiencias, un tercero que decide si esa vida va a tener sentido o va a sufrir excesivamente, palabra que ya también está en la ley, sufrimiento excesivo. Él decide si vale la pena o no que este bebé siga con vida y decide matarlo o no, con el nombre eutanasia, como que es lo bueno. Claro. Eso. Como que es beneficioso. Sí, beneficioso para la sociedad, pero en realidad es beneficioso tal cual para la parte económica. Para el económico, o vamos a decir la verdad, o para la persona que tiene que sostener económica o espiritualmente un familiar que está en una situación comatosa o vegetativa, que por supuesto que es delicado, es muy duro, seguro que es muy delicado, muy duro, pero ahí es donde yo acá en el libro digo, acá está el punto de inflexión. Acá está el punto de inflexión que ya cambió hace rato. Que es, ¿vamos a utilizar la ley para restringir nuestros deseos o para legitimarlos? Acá está el punto de inflexión. Una última reflexión, doctor, porque ya nos vamos. Bien. Lo que está pasando hoy, no solamente con esta mal llamada ley de muerte digna, sino también con muchas otras leyes, es que se ha cambiado, se ha invertido la realidad. En vez de usar la ley para restringir los deseos en pos de un bien común, se usa la ley para legitimar los deseos. A mí no me interesa vivir más, entonces yo tengo que usar al médico como un funcionario de mis deseos y al hospital, que nació como una institución para el diagnóstico y el tratamiento médico, que sea ahora funcional a mi voluntad suicida. Ahora, esto ya está escrito muchas veces, el Talmud, por sobre todo, el Tratado de Sanedrín, cuando dice que en las realidades invertidas, como las que estamos viviendo hoy, la cara de la generación es como la cara del perro, por su desvergüenza, por su procacidad y porque la verdad está ausente y se encubre con retórica. Jean-Jacques Rousseau, que nadie lo puede tildar de religioso ni de dogmático teólogo, él dijo literalmente que cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal también se va a encontrar un derecho. Y esto es lo que está pasando hoy. Muchísimas gracias, Rabino Slagen. Queridos amigos, me quedo con las últimas palabras del doctor. O sea, transformamos la verdad en un monstruo que se va en contra del mismo hombre. Por un lado, invertimos cantidades de dinero astronómico en crear vida artificial. Y por el otro lado, acabamos matando la vida natural. Evidentemente, yo creo que hay que hacer una revisión
de lo que nos está pasando como sociedad y de lo que interpretamos como el bien común. Vimos a nuestro Papa en una de las primeras apariciones públicas, cómo fue con mucho amor, besó a un minusválido en la plaza de San Pedro, y cómo él nos está demostrando que en cada ser está Dios mismo, al que hay que respetar y honrar, porque cada vida pertenece a Dios. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.